¿Qué tenemos en la parte superior? En la parte superior tenemos, el primero de todos es el menú, quizá más importante y también el más complejo que tiene el Odyssey 7Q. Y tranquilos que tampoco es para morirse de complejidad, ¿vale? Porque es un poco el menú de configuración de todo. Si entramos directamente, veis que se abre este menú de aquí. Tenemos Odyssey, Setup, Record, Inputs y Outputs. Bueno, si entramos en el primero, en Odyssey, y entramos en Set, veréis que se nos abre activación, sale la hora, la fecha y un reseteo. La activación es porque cuando compráis directamente el aparato viene sin activar. En la misma cajita donde viene el Odyssey, la que vimos antes, tenemos directamente un código, que es un código específico de nuestro Odyssey. En este caso ya estaría activado, pero bueno, cuando uno lo compra tiene que activarlo. De manera que le damos aquí y vemos si vamos a activar la unidad, es decir, solamente activar esto, o si vamos a activar una de las actualizaciones. Veis que aquí ya está activado porque sale OK. Si no fuera así, saldría una pantalla de texto con directamente un teclado en el que nosotros pondríamos la activación. Esto solo hay que hacerlo la primera vez y desde luego si lo alquiláis no hace falta. Y a partir de aquí hay una serie de posibilidades, de actualizaciones que a día de hoy están disponibles y que mañana van a ser más y pasado mañana van a ser más. En estos momentos veis que hay una actualización para el RAW de la FS700, para el RAW de Canon, para el RAW de ARRI, para tener RAW en HD y 2K simultáneamente, ¿vale? Y veis que cuando pulsamos en cualquiera de ellos nos pide la clave de activación y que la entremos y ya está. A partir de ahí esa actualización va directa. Una de las cosas interesantes, si os dais cuenta, yo acabo de salir del menú y acabo de volver a pulsar y ha vuelto exactamente al punto donde yo estaba antes. Es decir, no ha vuelto al inicio y tenemos que entrar en cada uno de ellos, sino que esto siempre pasa, vuelve directamente al menú inmediatamente anterior. Hasta eso está pensado para que no perdamos el tiempo, que perdamos el menor tiempo posible. Pues ya digo, que queremos poner el RAW de la FS700, meteríamos la activación y demás. Una cosa muy interesante, que me parece primordial contar. En el momento en que estamos grabando este tutorial, estamos en la penúltima semana de febrero, pero probablemente cuando se emita ya habrá una actualización que han asegurado en Convergent Design que se hará antes de que termine este mes. Esa actualización es una de las más importantes y de las que más hemos esperado de cualquier monitor grabador de este tipo, porque es la que nos va a permitir por primera vez sacar a un grabador externo RAW 4K de la FS700, que es la que tenemos aquí. Esto se podía hacer desde un principio, pero ha hecho falta esperar un tiempo hasta que Sony ha autorizado esto, ¿vale? Sony ha autorizado esto la semana pasada y Convergent Design ya han dicho que antes de que termine el mes de febrero estará esta actualización. No solo estará esta actualización, sino otra también de la que hablaremos un poquito más adelante, que combinada con esta nos va a venir de escándalo. Pues bien, ya digo, cualquiera de ellos, si entráramos ahora en cualquiera de ellas, en todas nos va a pedir la activación. Dependiendo de la cámara que utilicéis, pues utilizáis una o la otra. Y si fuerais propietarios, tendréis que ir comprando estos packs, diferentes packs, que no solo se compran, sino que también, insisto, se pueden alquilar. Es decir, es que yo voy a usar una C500 una sola vez en mi vida. Pues bien, puedes alquilarlo, pagar por ese alquiler, tenerlo el tiempo que lo necesitas y no necesitas haber pagado una barbaridad por tenerlo fijo. Aquí es interesante, incluso si alquilarais, por ejemplo, este equipo en Falco, y os lo llevaréis para utilizarlo, y resulta que el equipo de Falco no tiene esa cámara y nunca ha activado eso porque tampoco le da ganas de pagar por gusto, pues vosotros podríais hacer un pago directamente de alquiler solo por la cámara que estéis usando durante el tiempo que la estáis usando. Es una manera muy interesante de funcionar y de conseguir que un equipo como este salga realmente barato. Porque claro, si ahora a día de hoy, haciendo un cálculo rápido, si pagarais absolutamente todas las actualizaciones más el equipo, nos montamos en los 24.000 y pico euros. Y sin embargo, el equipo solo no llega a los 2.500. Aquí ya veis que es una buena idea en ese sentido. Y volvemos y seguimos en el menú de antes. Pues aparte de tener el RAW de la FS700, el RAW de Canon, el RAW de ARRI y el HD y el 2K, tenemos también una función que se llama Multi-Stream. También hay que activarla, pero si la activáis, esta función lo que permitiría es que podemos meter señal de hasta 4 cámaras diferentes, porque hemos dicho antes que tenemos 4 SDIs posibles. Pues bien,
Ya digo, podemos meter entrada en los 4 SDIs y en ese caso la pantalla se subdividiría en 4 y cualquiera de las funciones que hemos visto antes de exposición, de asistentes, etcétera, etcétera, se dividiría por esos 4. O bien podemos poner una función distinta en cada una. O sea que las dos cosas son posibles. Y de nuevo, si pinchamos ahora, pues veréis que sale el tecladito para activarla y demás. Pero cada una de ellas sería así. O sea que esto sería el menú de set. Luego tenemos el menú de los SSDs. Recordad que antes hablábamos del tema de que tenemos cargado, voy a sacar la pestañita, tenemos cargado este tipo de unidades SSD que son de Convergent Design. Bueno, ¿qué pasa si yo por error apagara directamente? Hay un botón de apagado. ¿O qué pasa si yo le diera ahora mismo, tiene un SSD puesto, pues le digo formatéamelo, ¿vale? No hay nada grabado, pero veréis que tarda un pelín en formatear. Te está explicando, espera 13 segundos a que termine de formatear. Pero llego yo y apago en ese momento. Diantre. Se me ha quedado con un error. Si hiciéramos esto con cualquier unidad SSD, lo más probable es que luego tuviéramos algo corrupto. O apagamos y deja de tener señal eléctrica. Bueno, pues lo bueno que tienen estas unidades es que nosotros vamos a poder recuperar la información. Pero la manera de recuperarla es aquí. Es decir, con el puesto, cuando yo le doy a SSD, veis que tiene una función que se llama recover. Hay un formateo del primero, del segundo, y luego tenemos una función que es el recover. En este caso, como solo hay uno puesto, recover SSD1, si estuviera el segundo puesto también aparecería el segundo. Pues bien, si nos pasara cualquiera de estas cosas, dándole la función de recover recuperaríamos la información y no tendríamos este tipo de problemas. No habría archivos corruptos. Por eso es por lo que se utilizan unidades SSD específicas para este aparato. Es otra de las cosas ideales del Odyssey. El tercero de los que tenemos aquí en el menú Odyssey es un About que directamente lo único que nos cuenta es el firmware que tenemos puesto en ese momento, el número de serie, las llaves que están activadas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es un poco para saber lo que tenemos. Y este sería el menú Odyssey. Después tenemos el menú de configuración o menú de setup. Como veis ahora mismo tenemos el de monitorización y grabación. Cuando pinchamos en monitorización a grabación, vemos aquí exactamente cómo lo tenemos. En este caso está en 422 o 444, que pasa a un archivo DPX444. ¿Esto qué significa? Significa que aunque yo tenga una cámara cuya información estoy sacando en una frecuencia de muestreo de 422, él me lo va a convertir a 444 a la hora de grabar. Y me lo va a convertir a 444 y va a generar una secuencia en DPX. Como sabéis, la secuencia DPX es la secuencia que se usa, entre otras cosas, en los DSPs, una secuencia basada en el códec JPG 2000, y es una secuencia de peso muy considerable, todo hay que decirlo. Aquí también es donde viene la otra actualización que estábamos esperando y que antes de que termine este mes, y probablemente cuando estés viendo este vídeo ya existirá, ha anunciado Convergent Design, que es que por fin ellos anunciaron que un códec popular comprimido estará disponible antes del final. Para entendernos, ProRes, ¿vale? Pero hay que decir un códec popular hasta que salga, porque podría ser DN por HD, no sabemos, bueno, pero para entendernos será ProRes. Esto significa que el mismo día que podamos sacar RAW en 4K de la FS700, también vamos a poder sacar 4K en ProRes directamente. Esta es una función muy, muy interesante, porque hasta ahora esta es una cámara, en concreto la FS700, que digamos que ha estado infrautilizada por sus propietarios, porque desde el principio ha tenido un sensor 4K, y sí, a día de hoy, con la actualización 3.0 o con el modelo R, podemos sacar 4K, pero para eso hace falta ponerle 2 unidades de Sony que valen un pastizal y que convierten la cámara en una locomotora gigantesca que necesita los tubos más largos que hay en el mercado si vais a poner un mando de foco, y que, en honor a la verdad, es un poquito coñazo e implica un coste que para eso prefiero comprarme una F5, por ejemplo. Bueno, pues ya digo, gracias a esto no necesitamos pasar por eso. O tenéis una FS700 y podéis alquilar la unidad, simplemente el día que queréis sacar 4K. O podéis hacerlo todo porque podéis alquilar las dos cosas en Falcor. Bueno, o sea que eso como queráis, ya digo. Pues en primer lugar, ya digo, este que viene de serie, que es el 422 que lo pasa a 444, secuencias de DPX. Tenemos el RAW de la FS700, que será además 4K. Y como veis, convierte a archivos DNG, que son archivos mucho más universales, que nos van a admitir en cualquier programa.
Si vamos a trabajar con Canon, pues directamente nos va a convertir al RAW de Canon con el contenedor RMF. Si vamos a trabajar con ARRI RAW, nos va a convertir directamente al RAW con el formato de ARRI. Y si vamos a trabajar con varias cámaras, podemos hacer también un multi-stream en 422. Y cualquiera de estos es seleccionable. Como siempre, ya digo, haría falta cambiarlo en ese caso. ¿Quieres cambiar a la versión RAW de FS700? Pues te va a llevar 3 minutitos. Esto evidentemente solo lo vamos a hacer al principio, antes de empezar a trabajar con la cámara. Y a partir de ahí trabajamos sin ningún problema. Pues bueno, esto sería, ya digo, el menú de configuración, el del monitor a grabador. Y luego veis que tenemos aquí 422 a 444, es el menú de fuente. En el menú de fuente le decimos exactamente con qué cámara estamos trabajando. Y veis que aquí está especificado ARRI, Canon, Panasonic, Red. Vamos a ponerle Sony FS700, que es la que tenemos ahora, otra de Sony o otra distinta. Y me diréis, bueno, si esto entra por SDI, ¿para qué diablos necesito yo saber si la cámara de la cual estoy metiendo la información es ARRI, Canon, Panasonic, Red, concretamente la FS700 de Sony o otra y demás? Pues porque aunque no lo parezca, cada maestrillo tiene su librillo y hay pequeñas cosas que son diferentes en cada una de ellas, ¿vale? Pequeñas cosas en la información que se manda por el SDI que varían en ARRI, en Canon, en Panasonic, en Red y en Sony. E incluso en el caso de la FS700 en particular, como es una cámara que desde el principio se ha diseñado el aparato para sacar todo el partido de ella, pues tenemos unas funciones específicas ahí. O sea que no es ninguna tontería, poned siempre la fuente exacta, en este caso Sony FS700, de la cual estéis recibiendo la información, porque eso puede cambiar pequeña información de color, etc. No hay a día de hoy que yo haya probado ni un solo grabador en el mercado que se acerque a la información de color, la exactitud de información de color que nos da este monitor. Lo más cercano hasta ahora era el anterior producto de Convergent Design, que era el Gemini 444. Pues bien, este es superior. Esta es una cosa que ves, por ejemplo, cuando utilizas un RAW sin comprimir de la C500 de Canon. Sabéis que Canon tiene lo que ellos llaman su propia Color Science, que es una manera de decir que nosotros hacemos con el color un poco lo que nos da la gana para que las pieles queden maravillosas, pero es un color que es muy bonito a la vista y que automáticamente las pieles quedan bien, pero no es necesariamente un color del que os podáis fiar, es decir, no es realista, está toqueteado a posta. Está muy bien toqueteado, pero mucho ojo, porque luego si vamos a tener que retocar podemos tener problemas. Pues bien, si conectamos directamente al monitor grabador, esto se hace antes del debugger y todo esto, aquí tenemos la información real que es capaz de grabar la cámara. Y tenemos los colores con absoluta fiabilidad. Por ejemplo, ya digo, este es un caso muy particular de Canon, pero vale también para las otras, que cada una de ellas, ya digo, tiene sus peculiaridades y que es muy interesante y muy importante poner la fuente. Y aquí lo tenéis directamente. O sea que en el menú de configuración tenemos bien del monitor a grabación cómo va a ser y la fuente en 422 o 444 de qué fabricante va a ser. Siguiente menú es el de grabación. El de grabación veis que tiene un menú de trigger, que trigger es un poco para decidir si vamos a empezar la grabación desde el Odyssey 7Q o desde la cámara. En este caso está puesto para que sea el Odyssey. Aquí veis el botón de grabación, ¿no? También podemos elegir el clip, es decir, que podemos renombrar directamente el clip como nos dé la gana. Ahora está puesto por defecto un nombre concreto y también el proyecto. Y dentro del proyecto veis que tiene el frame rate, es decir, el número de fotogramas por segundo. Lo más normal y lo que yo haría siempre para no complicarme la vida es que directamente sea el frame rate que está entregando la cámara, que es el primero que veis aquí. Es decir, sigue el que viene en la entrada. Pero si por el motivo que sea vosotros queréis tener un frame rate diferente al que os está dando la cámara, tema de cámaras lentas, para hacerlo directamente y grabarlo así sin tener que hacerlo en postpro, pues lo podemos hacer. Y como podéis ver están todas las funciones posibles, 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 48, 50, 59,94 y 60. Y no solo eso, sino que además va a incluir una función para que nosotros podamos personalizar el número de fotogramas por segundo. Si en un futuro vamos a tener un número de fotogramas rarísimo, pues 53,84. Bueno, pues nos ha dado por ahí. Pero ya digo, en el 99% de los casos, sinceramente, con poner Follows Input ya basta y nos sobra, pero siempre podemos querer otro y podemos poner el que nosotros queramos. O sea que ese sería el menú de grabación. Y por último, dentro de este menú, con esta especie de asterisco de tuerca que hay a la izquierda, que insisto es el más complejo, y ya veis que tampoco es para tanto,
del Odyssey, tenemos un menú de entrada que lo que nos determina es los canales de audio. En este caso hay 2 canales de audio. Esta es otra actualización que va a haber para tener muchísimos, creo que va a tener hasta 32 canales. ¿Vale? Pero en principio, pues bueno, lo que podemos elegir es eso, 2 canales en este momento. Y el código de tiempo, saber cuál va a ser la fuente. La fuente puede ser que viene incrustada en el SDI, es decir, el código de tiempo en este caso lo determina la misma FS700 de la cual estamos sacando la información, o bien en LTC lo que haríamos sería tener una fuente externa para varias cámaras, ¿vale? Entonces, o una fuente que es ajena a cámara en ese caso. Y ahí marcaríamos uno o el otro. También tenemos un menú de salidas. El menú de salidas lo único que podríamos ponerle es directamente para activar o desactivar un tally de grabación en el momento en que estemos sacando de aquí a otra cámara, por ejemplo. De manera que si estamos cuadrando varias cámaras, pues la otra cámara se encendiera el tally en el momento en que estamos grabando con esta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si estamos sacando de aquí a la cámara lo podríamos hacer así. Habrá veces que venga bien, habrá veces que no, dependiendo de lo que estéis haciendo, para avisar a una persona en un trabajo multicámara de que ahora le toque esa cámara o cosas por el estilo. Bueno, pues está bien, ese es el menú de salidas. Y eso sería todo en este menú, que es el más importante de todos quizá, que tenemos aquí. Al lado, como podéis ver, tenemos un estatus total de toda la información. Viene ya resumido ahí. ¿Qué tenemos ahí? El voltaje que tenemos en ese momento, el voltaje que se está consumiendo en concreto, la temperatura a la que está trabajando la unidad, que veis que en este caso está a 43 grados, eso también viene indicado aquí en pequeño, y siempre os va a indicar si está a más o menos de 60 grados, la fecha y la hora, que nosotros eso también podemos cambiar como viene indicado. Y aquí de nuevo vemos el estatus, el firmware que tiene, el número de serie, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tampoco es, ya digo, no es una información que es bueno tenerla o verla en un principio, pero está actualizada constantemente. Después tenemos una que lo que nos dice es el estatus de la entrada. Ahora mismo nos indica que por el SDI-A nos está entrando señal a 1080p, a 25 fotogramas por segundo con una frecuencia de muestreo de 422, que estamos usando un solo enlace, etcétera, etcétera. Que esto convertiría a DPX de 10 bits y que el número de fotogramas por segundo del proyecto es ese. Y si usáramos alguna de las salidas, ahora mismo tendríamos la salida A y la salida B con posibilidad de darnos 1080p a 25 fotogramas por segundo, 422 y también single link 10 bits. Es decir, que todo esto son directamente estatus, ya veis, nos indica esto. Aquí tenemos básicamente el estatus de grabación. En este caso, como decíamos antes, que todavía no está actualizado a, por ejemplo, poder poner ProRes o poder poner otro tipo de formato, otro tipo de contenedor, pues el de grabación en este momento es que está listo para grabar en secuencia DPX en 444, acordaos que decimos siempre que convierte a 444, captura 25 fotogramas por segundo, proyecto 25 fotogramas por segundo, RGB 444, 10 bits, y el tipo de contenedor de archivo DPX. Esto siempre nos lo va a indicar. Cuando haya otras posibilidades, pues ahí estaría especificado exactamente el que vamos a usar. De manera que estas 3 funciones de aquí son estatus. Nos dice exactamente cómo está funcionando en ese momento. Aquí tendríamos el botón de grabación. Si le damos, como veis, cambia directamente, la barra se pone en azul. Aquí se pone en azul y la barra se pone en rojo, arriba y abajo. Tenemos muy claro que está grabando. Y aquí tendríamos, luego veremos, lo que estamos consumiendo del disco que estamos utilizando en ese momento. O sea que esto sería directamente, le volvemos a dar y ha dejado de grabar. O sea que tenemos toda esa información sin ningún problema. Estamos grabando, estamos dejando de grabar. Luego veremos que hay otra función para nosotros poder reproducir directamente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues el tiempo que nos queda en cada una de las unidades SSD. Tenemos solamente una puesta y como veis, pues bueno, se han usado de 2 GB y demás, se han usado unos cuantos, quedan 253, hay 2 clips, porque hemos grabado 2 veces, DPX 10 bits. De nuevo, es un estatus, pero un estatus de la unidad SSD. Tenemos toda la información ahí. Lo mismo pasaría con el otro si estuviera puesto, que ahora mismo, como no hay ninguno puesto, pues no nos indica nada. Y en la parte que veis aquí, esto es la salida segura de cada una de las unidades SSD. Es decir, si nosotros, sin apagar
el dispositivo, vamos a sacar una unidad SSD en caliente. Lo importante o lo mejor, no tendríamos por qué hacerlo, pero viene bien hacerlo, es sacarlo con esta salida segura siempre. Le daríamos ahí, lo sacaríamos y no habría ningún problema. Que lo hacemos sin querer, que lo sacamos y demás y luego tenemos un problema. Acordaos que había esta función de recovery y no ha pasado absolutamente nada, pero hombre, hagámoslo bien, no lo hagamos a lo bruto. Aquí tenemos para cambiar del modo de grabación al modo de reproducción. Inmediatamente se pone, pues está recibiendo lo que ha recibido de cámara, 25 PSF, 422, cuáles son el último clip, y aquí tenemos la lista de clips posibles. Pongamos que nos vamos al primer clip, le podemos pedir que nos los ponga todos o que haga un loop y nos los esté poniendo unos detrás de otros todo el tiempo, pinchamos en el clip y le damos a play y como veis reproduce. Ya veis que no estuvo mucho tiempo grabando tampoco, pero esta es la idea. Y aquí tenemos el número de escena, la toma, el código de tiempo, la hora del día que era y el día de grabación. O sea, toda esta información la tenemos sobre la marcha solamente con darle al play. Y los podemos ver todos seguidos o podemos ver un loop pasando de uno a otro constantemente si hay algo específico que queramos ver. Con toda la información de estatus de los clips, la duración de cada uno y también puesto en pequeñito en el lateral. O sea que esta sería la información. Volvemos al modo de grabación y vuelve otra vez a lo mismo. Y veis que aquí tenemos la información de clip, cómo va en este momento, número de clip, el rollo, la secuencia, la toma, el día, qué tipo de cámara, si hay varias y cómo se llama el proyecto. O sea que, por supuesto, cada una de ellas podemos cambiarlas y decirle, pues esto se va a llamar Manolito y demás. Y podemos grabar Manolito 1, Manolito 2 y demás, ¿no? O sea que aquí, por ejemplo, un fabricante diría esto de, pues, a esto lo vamos a llamar UHD, y otro diría, no, lo vamos a llamar Quad HD, y otro diría, no, lo vamos a llamar Quad Full HD, y otro diría, lo vamos a llamar Café Olé. Pero bueno, esta es un poco la idea. Y aquí tenemos de nuevo resumida toda la información. Y en el último menú lo que tenemos es las características de la última toma que hemos hecho. Es decir, la última toma ha sido el clip número 73, se ha hecho a 1080p, a 25 fotogramas por segundo, frecuencia 422, empezó con el código de tiempo a 0, terminó prácticamente con el mismo, se creó en tal fecha, a tal hora y pesa tanto. Tiene este tamaño. Y ya veis, esto sería todo. El menú es única y exclusivamente eso. Hemos podido hacer todo tipo de funciones, todo aquello a lo que puede aspirar un monitor grabador con cualquier cámara de las que existe ahora mismo en el mercado, tenga salida HDMI, tenga salida SDI, directamente, sin confundirnos en ningún momento, sin tener que meternos en menús farragosos, muy rápido y de manera que lo entiende cualquiera y además con una cantidad de actualizaciones futuras muy destacable. ¿Qué nos falta por contar? Bueno, hay una serie de botones que vienen directamente en la unidad, ahí no los podéis ver, pero están aquí. El primero sería este que se llama F1 y que es un botón de bloqueo. ¿Qué significa esto? Pongamos que yo voy a grabar. Quiero ver nada más la información, estoy usando en ese momento solo para la información y yo le doy aquí y lo que hago, veis que está puesto, se ha bloqueado la pantalla. Estamos operando, hay gente que pasa por delante, hay otro que le da sí, hay otro que hace, no estoy cambiando nada. Como yo no puedo ver además si hago esto, lo que quiera que estoy cambiando, ya me dice, chavalote, esto está bloqueado. Si quieres verlo, vuelve a darle al F1. De modo que además eso, porque claro, una de las ventajas que tiene, que es que nada más darle ya funciona, ya reacciona, si estamos haciendo esto todo el tiempo, en mitad de la grabación puede ser una puñeta. Pues de esta manera ya lo bloqueamos, ni siquiera podríamos activar lo que estamos viendo. Lo desbloqueamos y aquí ya tenemos. Se puede bloquear también con todas las funciones visibles, pero no pasaría absolutamente nada. Y siempre quedaría indicado aquí, bloqueo de pantalla, ¿vale? Y lo quitamos. Y luego tenemos un menú que es el F2, que es para apagar. Es decir, con el F2, que sería el shutdown, te diría, ¿de verdad quieres apagar la unidad? ¿Sí o no? De nuevo sería lo suyo antes de quitar esta conexión de aquí o antes de quitarle las baterías para hacerlo correctamente. Si no hacemos esto, o si en mitad de la grabación sacamos las unidades SSD sin haber utilizado esta manera de sacarlo, si hubiera cualquier tipo de error, insisto, es la tercera vez que lo digo, pero es muy importante, podríamos recuperarlo todo con el menú que vimos antes de Recovery. O sea que estos serían los botones y por último nos queda solo un último botón que está aquí detrás, que es el botón de encendido. Directamente. De todos modos, al conectar la unidad o al conectar un SDI, se enciende automáticamente. Ya digo, le daríamos aquí para apagar, ok, la unidad, perdón,
la unidad se apagaría y se espera un momento, se ha apagado la unidad, que queremos volver a encenderlo, aunque ya está conectado y demás, pues le damos aquí, a Power On, y se enciende la unidad. Esta es la manera correcta de hacerlo. Insisto, si no se hace así, todo se salva, todo se recupera, pero hombre, que nos cuesta pulsar un botón. Y con esto está contado absolutamente todo lo que tenéis que saber del Convergent Design Odyssey 7Q, así que ya sabéis, cualquier tipo de cámara que vayáis a utilizar, tener asistentes de enfoque de cualquier clase, tener la versatilidad que nos da esta unidad, que se puede colocar en cualquier parte con un pequeño brazo mágico o un pequeño adaptador de tuerca, que nos va a servir además para monitorizar, que va a tener LUTs en el futuro, que tiene todas las posibilidades que vamos a tener, por ejemplo, de sacar el 4K en la FS700, que podemos sacar RAW o en un futuro ProRes, que podemos cambiar todas las funciones que nos dé la gana, ver todos los asistentes, es decir, no hay nada en el mercado que sea más completo que este pequeñín que veis aquí. Y como podéis ver, en Falco los tienen hasta pares. Así que no tengo mucho más que contar. Si os parece que es útil, ya sabéis lo que podéis hacer con él. Y creo que está, si no me equivoco, a 59 € la unidad o algo así, ¿no? Por día. Muy bien, pues ya veis, o sea, probadlo y comparadlo con cualquier otro monitor grabador del mercado. A día de hoy, en el momento en que estoy grabando esto, no me lo echéis en cara dentro de 10 años, pero en el momento en que estoy grabando esto, a día de hoy no hay nada que siquiera se acerque a este bichito. Así que probadlo, pero ya. Au revoir, my friends. Super Patatron, Super Patatron, Super Patatron, Super Patatron. No es un tubérculo más, es el orgullo de la humanidad. Siempre raudo y veloz cual ciclón, acude Super Patatron. Patatron, Super Patatron, Super Patatron. Super Patatron, yeah. Pues no ha quedado mal, ¿eh?